Bien se dice que después de la tormenta llega la calma. Yo creo que a ninguna de las 24 personas que estamos a bordo del Ocean for You durante el bojeo a Cuba olvidaremos estos días aquí en el Golfo de Cazones. Llegamos precisamente procedentes de Cayo Largo del Sur con una navegación bastante buena para hacer un trabajo de investigación, de monitoreo tanto en los arrecifes como en las poblaciones de tiburones. Y aquí precisamente nos amenazó la tormenta tropical Idalia. Por lo tanto, han sido días en los que gracias a estos cayos que están acá nos hemos podido refugiar, crear condiciones para estar lo más seguro posible ante la amenaza inminente de una tormenta que no venía para acá, pero que indudablemente podía afectar de manera significativa a esta zona. Han sido días en que se ha interrumpido la dinámica habitual de este bujeo con todas las investigaciones, donde las personas hemos vivido una experiencia diferente, en un lugar además sin comunicación en buena medida también, con dificultades con la comunicación con el resto de nuestros familiares y de todas las personas que han estado al tanto de este bujeo. Y nosotros tendremos en este programa también la oportunidad de poder disfrutar de lo que está haciendo ya hace días ese equipo de tierra que nos sigue también durante el bujeo a Cuba, que está precisamente frente a estos cayos, detrás de estos cayos, a donde las aguas de la Ciénaga de Zapata vierten continuamente bajo la influencia de la lluvia y el escurrimiento habitual en este Golfo de Cazones. Los invitamos a que disfruten este programa diferente, pero un programa más de nuestra serie dedicada al bojeo a Cuba. Antes de la tormenta logramos hacer 2 sitios en la Ensenada de Cazones, que es donde nos encontramos. Nosotros ya habíamos estado previamente aquí y realmente nos sorprendió gratamente que se observaron biomasas altas de peces grandes. Esto es una zona que por diferentes empresas y por los pescadores privados se pesca con cierta intensidad. Y en otras ocasiones que hemos hecho muestreos aquí no hemos observado esta misma cantidad de peces. En el caso de los peces medianos también dio alto, pero fundamentalmente no tanto por los herbívoros, sino por los bentófagos como los roncos y otros organismos. Y la biomasa de los peces pequeños dio relativamente baja. Las relaciones entre estos grupos son complejas con el hábitat y por tanto no solo son moduladas por la actividad pesquera, también son moduladas por las condiciones del propio hábitat y de las características del bentos, que para poder discutirlas y aportar y conversar sobre ellas debemos hacer los análisis correspondientes. Por tanto, eso es lo que hemos observado y con respecto a otros momentos donde hemos visitado. De hecho, también se hizo un buceo fuera de los sitios de trabajo, en el ambiente previo a la tormenta, precisamente donde se encuentra el barco, y se observó igual grandes cantidades de peces de gran talla, cosa que es muy positiva de acuerdo a lo que hemos discutido el grupo de trabajo de peces. Cuba tiene una ictiofauna marina que rebasa los 1000 especies. Puede ser en el orden de varios cientos de especies que usted observe en un arrecife solo. Por tanto, los estimados de la densidad y la biomasa de ese sinnúmero de especies se hace muy difícil. Y más teniendo en cuenta las características del bojeo, en el que tenemos prácticamente un día de trabajo por zona, un grupo limitado de personas. Entonces lo que hicimos fue buscar especies representativas de determinados tallas y, más que tallas, también gremios tróficos, o sea, los grupos, las familias que desempeñan roles específicos o tienen o son indicadores. Por ejemplo, las especies grandes fundamentalmente son los grandes meros, los grandes pargos, los grandes jureles, aunque cualquier pez que aparezca de gran talla se registra. Son las especies que más se observan, y estos son los transectos de más tamaño, que se usan los de 50x4. Los medianos están integrados fundamentalmente por los herbívoros, como los loros y los barberos. Otras especies que se alimentan de organismos pequeños en el bento, como son los roncos, y algunas especies seleccionadas que representan de las familias que tienen una talla intermedia, que normalmente los adultos no rebasan los 40 centímetros. En el caso de los grandes son los que normalmente los adultos rebasan los 40 centímetros como una línea general. En el caso de los medianos, el transecto que se está usando es de 30x4, o sea, es casi la mitad del que se usa para los grandes.
Y el caso de los pequeños, los más numerosos en especies, se seleccionaron dos familias fundamentales que son la de las doncellas y las chopitas, que además de su tamaño, en el caso de las chopitas, es una especie también indicadora del estado de salud del arrecife porque tienen una conducta territorial que cuidan su área, incluso se les dice que tienen como sus jardines, entonces hay mucho debate científico en que la abundancia de chopitas puede atentar contra una recuperación del arrecife a partir de que ellas cuidan las algas en el lugar donde ellas habitan. Son un grupo, familias que son numerosas en especies, son relativamente fáciles de identificar y son más reducidos, ya solo limitan a una treintena de especies. Estos se cuentan en transectos de 10 por 2. Todo eso se integra y al final se discuten los resultados. Por ejemplo, muchos de los grandes peces son depredadores de los medianos que estamos contando y de los pequeños que estamos contando. La complejidad estructural del arrecife, que se mide con la cadena que están midiendo los bentonistas, es más relevante muchas veces a las especies medianas y pequeñas que a las grandes especies que usan refugios que escapan de la medición del método de la cadena, por decirlo de alguna manera. La cobertura de algas se va a correlacionar con los herbívoros de peces y el diadema, que es el principal herbívoro entre los otros organismos que son bentónicos. Entonces todo eso se combina. Lo que pasa es que esos son análisis complejos que llevan procesamiento estadístico y muchas cuestiones y que hay que analizarla y discutirla de forma múltiple. Si son las condiciones del hábitat o la actividad humana o la influencia del cambio climático la que puede estar modulando todo este grupo. Esto es una zona muy peculiar. Estamos hablando de que nos encontramos en los arrecifes que están bordeando el mayor humedad del Caribe insular. Por tanto, el ambiente terrestre, que siempre tiene una influencia en el medio marino, aquí es aún mayor, porque estamos hablando de una ciénaga que permanece inundada. Por tanto, todos los flujos de agua en el periodo de menos lluvia, de más lluvia, es evidente que tiene que tener una influencia muy grande. De hecho, aquí nosotros hemos estado en momentos anteriores, en periodo lluvioso intenso, de 2 semanas prácticamente de lluvia, en el 2018, mayo, si no mal no recuerdo, en un lugar muy similar, yo creo que era este mismo lugar, y por ejemplo, las potabilizadoras de este barco tuvimos que apagarlas porque estaban prácticamente, el agua era dulce. Cuando la medición de la salinidad aquí llegó, estaba en 6. Eso es agua dulce. Yo diría que de las cosas más interesantes es precisamente cuál es el rol de la ciénaga en la productividad de este lugar. Esto sería muy interesante porque es el único lugar en Cuba donde en esa magnitud se tienen estos procesos, ¿no? Hay otros lugares donde hay influencia terrígena, hay sistemas estuarinos, pero en esta magnitud, donde en el mar tú puedes encontrar agua totalmente dulce, es realmente único. La Ciénaga de Zapata es uno de los lugares emblemáticos de la geografía cubana, tanto por sus valores históricos como naturales. Hoy el reto es seguir manteniendo ese equilibrio entre el turismo, la conservación y las nuevas prácticas agroecológicas. Yo creo que el criadero de la Ciénaga de Zapata ha jugado un gran papel. Y desde 1959, cuando se crea este criadero, la población de cocodrilos en la Ciénaga de Zapata había sido objeto de una gran presión de caza. Ha sido una buena estrategia para la conservación, quiere decir mantener una población en cautiverio que genera información. Hay una cosa, la cría de cocodrilo en cautiverio es muy joven. El hombre lleva muchos años con las vacas, con los pollos, hay un manejo que se ha heredado. Quiere decir, hay muchas cosas del cocodrilo que si no hubiera sido por este criadero no se hubieran conocido. Puede contribuir a aumentar el rango de distribución del cocodrilo cubano. Podemos liberar animales en determinadas áreas donde en un momento existió el cocodrilo cubano, como la Isla de la Juventud, que se hizo, que se llevaron animales para allá, se liberaron animales. Sin este criadero eso hubiera sido imposible. Gracias a este criadero llegaron muchos especialistas. Llegó Toby, sin compararme, hemos llegado Etienne. Han pasado varias generaciones de personas que nos hemos establecido aquí, que nos hemos enamorado de este centro, que se han transmitido un conocimiento que a la vez se ha podido llevar a otras partes de Cuba. Es imposible hablar de los cocodrilos en Cuba sin Toby. Su tesis y todo lo que aportó a la ciencia y demás. Toby se convirtió en una figura no tan solo nacional, sino mundial.
Creo que hay un gran legado. Toby aportó lo mejor de él como persona al cocodrilo cubano y a la familia mundial del cocodrilo. Fue un digno representante, un embajador de los cocodrilos en Cuba. Era una persona que dio lo mejor de él, al igual que Manolito y al igual que Soberón. Fue una generación tremenda. Entonces, ya una vez que muere, su hijo me llama y me dice, tengo sus restos aquí en La Habana, quiero que los traigas para Hawái ya, que se había incinerado, ¿no? Él había decidido eso. Y cuando voy a recoger sus cenizas, sus hermanas, su familia me dicen, no, nosotros queremos entregarte esto a ti para que tú hagas con eso lo que tú quieras. Y para mí eso fue algo, una de las cosas más, no tengo palabras para decirte eso. Entonces decidimos hacer una expedición y lo llevamos al 10. A la entrada, ahí le hicimos una taja y esparcimos su ceniza al sitio donde él le dedicó la vida entera, en la población núcleo del cocodrilo cubano, donde obligatoriamente siempre que vamos a entrar tenemos que estar ahí para rendirle tributo. Hablar también de los criadores, de los directivos, es el trabajo de muchísima gente, todos estos años. Si ahora mismo quieres hacer trabajo de educación ambiental y quieres darle un ejemplar a un zoológico, este criadero ha servido para entrenar especialistas de Cuba y otras partes del mundo que han venido aquí, porque es uno de los criaderos más antiguos que hay en el mundo. Creo que es una buena estrategia siempre y cuando el objetivo es que sea la conservación. Una estrategia que se puede replicar en toda Cuba, hay otros criaderos también. También creo en el uso sostenible, creo que un criadero puede jugar un papel en el comercio. Tenemos una población entre 4.000 y 5.000 animales. Pero llevamos muchos años trabajando, pensando en que es muy importante el futuro para los cocodrilos, porque ellos llevan muchos años aquí sobre la tierra, mucho antes que nosotros. Tienen muchos retos la población. Primeramente su área de distribución es muy reducida, la hibridización. Lo más importante es hoy proteger la población núcleo de cocodrilo cubano en la Sierra de Zapata. Y para eso hay que generar programas que vinculen a los pobladores a la naturaleza. Hay que dejar de limitar y que los pobladores que están en las disímiles áreas de este país, con especies tan importantes como el cocodrilo cubano, sientan un beneficio por esa especie. Y eso no se va a hacer poniendo multas y demás, con todo el respeto que llevan las autoridades que lo hacen, fíjate, porque realmente es doloroso llegar a un sitio y ver un área de nidificación y que te hayan matado a los animales y que en tu mismo campamento te lo dejen ahí. Hay mucha gente, inspectores de pesca, guardabosques aquí en la Sierra, que respeto muchísimo, guardafronteras, porque son personas que trabajan muchísimo y no me refiero a eso. Me refiero a que como política de Estado hay que generar programas que vinculen a los pobladores a que sientan que tienen que proteger el cocodrilo cubano, el senderismo, vincularlos al turismo y demás. Con estos cazadores que nunca van a entrar, no, eso llevan otra cosa, ¿me entiendes? Que eso estoy muy de acuerdo. En la década del 90, con el periodo especial, la gente se acordó nuevamente de especies que habían olvidado, como el cocodrilo, la jutía y otras especies, pero sobre todo especies endémicas como el cocodrilo cubano fueron objeto de una gran caza. Por suerte, la población núcleo de cocodrilo cubano es de difícil acceso, pero la gente la llegaba en esos momentos. Después, en la década del 2000, con el desarrollo del turismo, de todos los cuentapropistas y demás, vimos que Paladar y estos centros comercializaron abiertamente el cocodrilo cubano y otras especies. Cuando nosotros hemos dicho, bueno, ¿y por qué el criadero no los puede vender? Estoy muy de acuerdo que un centro turístico del Estado tiene cocodrilo, también en particular debe tener, y por el mismo camino, pero no se hizo, y era legal, y en esos momentos la caza ilícita fue fuertísima. Los estimados, los cálculos que hemos hecho son impresionantes de qué cantidad de animales pudieron haber salido de la Sierra de Zapata. Con todo lo que se trabajó, con todo lo que te puedo decir de muchísimas personas, de inspectores de pesca, guardabosques, guardafrontera, policía, con todo el trabajo, fue mucho lo que se sacó. ¿Por qué? Porque en el primer momento eso se organizó mal.
Si íbamos a darle permiso a esas personas para que comercializaran, que estoy muy de acuerdo, legalmente, el criadero puede jugar un papel. Muchos colegas pueden decir, coño, Gustavo, una especie endémica, estamos hablando del comercio. Sí, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Que la gente vaya a la naturaleza? Este criadero puede dar la oportunidad de que animales ya tienen un grupo de generaciones en cautiverio, reproductores establecidos, un manejo de incubación y demás. Un grupo de animales que se puedan definir para el sacrificio, ver el mercado, la ciénaga. Al igual que personas que se les pudo haber dado animales y que los criaron, pequeños granjeros, otras partes del mundo existen. ¿Por qué nosotros no? Y se pueden controlar. Y lo que está mal es ir a la naturaleza de forma indiscriminada, como se está haciendo. Eso es lo que está mal, no tan solo con el cocodrilo. Pero la palabra no puede ser no. Darle alternativa a la gente. Quiere decir, es un gran riesgo. Especialistas, trabajadores, directivos, todos tenemos muy bien definido cuál es nuestro objetivo, ya sea en cautiverio y en vida libre. Y creo que somos un gran equipo. Recientemente un estudiante que yo, Víctor, de la Facultad de Biología, que se crió frente al Zoológico 26 y siempre ha querido ser biólogo y se enamoró de los cocodrilos. Yo creo que todos estudiantes como Víctor y otros más que hay, que se enamoren de los cocodrilos, decirles, nosotros estamos aquí y somos una gran familia y juntos somos más fuertes. Mientras más, somos mejor. Y yo creo que el futuro está por ahí, que sigan insertándose jóvenes, ¿no? Que sigan llegando. Ahora si nosotros podemos ir a vida libre, podemos hacer, gracias a que te sientas con tu director, a que te sientas con el director de tu empresa, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué vamos a hacer? Te están diciendo que sí, no te están haciendo sí, no te están ayudando. Pero el mayor problema está en que hay que trabajar y hay que buscar personas que comprendan que a la naturaleza hay que darle, y esto es un oficio que lleva darle más de lo que uno va a recibir. Ahí está el futuro, no del cocodrilo cubano, sino de todo lo que ve en la naturaleza. Hay que hablar menos y hacer mucho más. Seguir trabajando. Y después de tantos años, sobre todo ahora, que para nadie es un secreto la situación económica tan complicada que vivimos, seguiré trabajando y defendiendo, que es lo más importante, el criadero y el cocodrilo cubano. La ciénaga ha tenido tres momentos a partir del triunfo de la revolución. Un primer momento, en el año 59, un desarrollo acelerado porque bueno, partía de la nada y la revolución lo hizo todo. Hizo la carretera, hizo las comunidades, fue una cosa muy acelerada. Hasta los años finales de los 80, donde por iniciativas de la dirección del país, en especial del comandante Félix Duque, se crea en la Ciénaga de Zapata un plan de desarrollo. Victoria Girón, que nuestra empresa fue el centro de ese plan. Después estuvo aquí también dirigiéndolo el comandante Faustino Pérez. Pero incluso en ese momento, que también se hicieron grandes cosas, digamos, se hizo la conductora de agua, se hicieron obras de gran impacto social, no había una implicación, yo diría, sustancial de las comunidades. Era como la teoría del pichón, lo que traían y las comunidades se beneficiaban. A raíz de los años 90, cuando empieza todo este desarrollo de la forma de gestión no estatal, es el momento en que las comunidades de la Ciénaga de Zapata se implican en su propio desarrollo. Quien conoció como yo Caletón cuando era niño, que eran 4 casitas al borde de la playa y nada más, a la actualidad Caletón está a la altura de cualquier ciudad del país. La comunidad implicada con el desarrollo sigue siendo una lucha. El recurso natural que tiene la Ciénaga de Zapata es la naturaleza. Aquí no hay oro, plata, petróleo. Tenemos que lograr que la gente entienda que si no preservamos la naturaleza no vamos a tener turismo. Nosotros no competimos en playa ni en grandes hoteles, competimos en naturaleza, competimos y ganamos. Es un sitio singular. En la Ciénaga de Zapata está el único lugar del hábitat natural del cocodrilo cubano. Y además es área de importancia para las aves. Es imprescindible preservarlo. Hay que preparar planes de turismo. Nosotros decimos que el turismo para nuestra empresa es un subproducto de la conservación.
Lo importante para nosotros es conservar. A partir de ahí, por supuesto, y gracias a esa acción de conservación que financia el Estado cubano, nosotros entonces podemos desarrollar el turismo y con eso se benefician las comunidades. Por lo tanto, tiene que haber una imbricación importantísima y muy estrecha entre comunidades y la empresa como la gestora de las áreas protegidas. En estos momentos estamos logrando alianzas, logrando legalizar incluso actividades que nos van a dar la posibilidad de ganar personas en función de la conservación. Cuando te dicen que estás involucrado en una aventura de esta índole, siempre es muy emocionante. Te dicen que vas a darle la vuelta a todo el archipiélago de Cuba y entonces eso es súper interesante, la verdad. A veces uno coge un poco de miedo y eso y dice, bueno, en un barco montado por 7 semanas, yo mismo que no sé nadar, digo, bueno, ¿qué voy a hacer yo en un barco? ¿No? Ha sido una experiencia maravillosa, la verdad. Es algo hermoso porque mientras vas navegando, vas viendo cosas que nunca ves en la ciudad. Cuando estás en la urbe, ¿no? Que ves edificios, ves casas, o sea, lo que es arquitectura. Y aquí la arquitectura es una arquitectura natural, porque ves montañas, ves cuevas, ves cosas muy interesantes desde el mar. Con la navegación me ha ido perfectamente, porque uno siempre escucha a la gente, oh, los barcos dan un mareo, y la gente vomita, y la gente se marea, y la gente se desmayan y todo, no sé qué. Entonces decía, ay, mi madre, imagínate tú que es una marejada de esa, pero nada, me ha ido perfectamente bien. Yo pensé que me iba a ir peor, pero es que ni siquiera es que me ha ido mal. A mí me ha ido súper bien. Yo las marejadas, de hecho, las disfruto. Ya cuando estamos navegando y que estamos por una zona estable, que no hay marejada, que la gente dice que el mar es un plato, es un aceite, ya no me gusta. Ya me gusta ver un poco de acción, que el barco se mueva y ver el agua como las olas como le dan a la proa. La manera de editar es súper diferente a la de estar en casa, que es donde yo edito, o estar en una oficina, que es donde generalmente editan los editores. La edición siempre es edición, pero la dinámica es diferente. Porque como ven aquí, bueno, estoy de pie, editando de pie, porque esto es una estructura que no está fabricada para editar. Esto no es un cubículo de edición. El fin común de este lugar es una lavandería que se habilitó como laboratorio para analizar muestras. Y además también nosotros aquí. Claudia, Dime. ¿cuándo vas a empezar a sembrar? Bueno, ya en unos minutos ya voy a empezar. Ya, vale. Para poder salir y no contaminarte la muestra. Ay, Vale. sí. Las científicas que están trabajando, analizando las muestras, tienen que entrar y yo salir, porque si no se contaminan las muestras. Centrarse en el trabajo de la edición es realmente complicado porque la gente entra, sale, y entonces es una dinámica bastante compleja. Para mí ha sido muy divertido compartir el espacio de trabajo con Jojito. Jojito es muy respetuoso, siempre se pone el nasobuco. Cuando le digo que tiene que salir para que no se contaminen las muestras, lo hace. Nos llevamos muy bien. Yo soy la que mando. Este laboratorio es mío. ¡Fuera, fuera! Y por eso hay que salir, porque cuando ella dice fuera, hay que salir corriendo, porque te lo vas a decir riéndose, pero cuando te mira así, ¿cómo es que tú miras? ¿Cómo es? A salir todo el mundo. A salir todo el mundo. Nada, pero ya que nos llevamos súper bien, y es un gustazo tremendo estar trabajando con Claudio aquí, porque yo aprendo de ella y ella aprende de mí. Y aquí se editan los programas que tienen 2 frecuencias semanales en la televisión. También se editan las noticias que salen en el sistema informativo de la televisión. Y aquí, bueno, se graban los programas, se ponchan en vivo, se cortan en vivo para después hacerle una reedición. Ya en esta última etapa estamos trabajando un camarógrafo y yo. Tenemos 3 cámaras puestas donde un camarógrafo opera las 3 cámaras y entonces pues aquí se poncha
vamos navegando, o sea, con el metraje nuestro, con nuestro contenido de grabación, lo que vamos grabando para editar después, pero también nos encontramos en algunos puntos, en algunos puertos, con un equipo de tierra que también está haciendo grabaciones en tierra. Entonces es aunar todo para poder editar un programa que tenga parte de mar y parte de bojeo de tierra. También de estos programas que se editan aquí, pues crear una estructura donde tenga un contenido base para enviarlo para La Habana. Y yo sé que en La Habana otros editores también pues hagan el mismo programa que hacemos nosotros acá en el barco. Estamos en lugares donde no hay internet y es muy difícil la comunicación e interactuar con nosotros los editores. El metraje que tenemos, tanto subacuático como terrestre y de dron, se está grabando en 4K. En 4K B-roll pesa muchísimo. Entonces hemos tenido que conectar varios discos duros para ir guardando información, porque ya aquí hay un momento en que te quedas sin espacio. Ya cuando llega un momento que tienes una parte grande de información, se crea una salva para no perder el contenido, porque imagínate, perder eso sería algo terrible. Las entrevistas también súper complicadas, sobre todo en los programas que se graban en vivo. Siempre tenemos audio que contamina, ¿no? Porque se llenan los tanques, los compresores, la planta. A veces estoy editando y hace un cambio de planta y se me va la corriente, entonces tengo que volver a empezar en alguna parte que no sea salvada, porque a veces no salva, pero a veces no, a veces tú estás con el... Y en fin, es toda una aventura pirata editar en un barco.